este año, que es los cuerpos del psicoanálisis. Es un desafío y una oportunidad en donde, bueno, me propongo recorrer de alguna manera historias de gente común y tratar de invitarnos a una articulación con los conceptos del psicoanálisis. Lacan cierra su texto El estadio del espejo como formador de la función del yo-ye diciendo: del sujeto al sujeto, el psicoanálisis puede acompañar al paciente hasta el límite extático del tú eres eso. Ese tú eres eso me llevó a una parte de mi historia. En mi casa había muchos espejos, había una peluquería. ¿Qué buscaban esas mujeres ante el espejo? ¿Qué encontraban? ¿Quiénes eran? Antes de entrar a la peluquería, los invito a hacer un recorrido por la historia de la peluquería en Occidente. Los seres humanos nos cortamos el pelo desde la prehistoria, con piedras afiladas y espinas de pescado. Los egipcios usaron el peinado como ideal de belleza e identidad de clase. A los esclavos se les rasuraba la cabeza y los nobles usaban pelucas lacias adornadas con joyería. Los antiguos griegos usaban los peinados elaborados con ondas, rulos, tanto para los hombres como para las mujeres. Los salones de belleza eran lugares para el encuentro y el culto estético, estando restringidos a los más selectos de la sociedad. Los romanos, tras las conquistas de Julio César en los pueblos nórdicos, comienzan a aclararse el pelo, usando también pelucas y apliques realizados con los cabellos de los prisioneros. En esos tiempos, los salones de belleza del imperio comienzan a especializarse, unos en teñido, otros en pelucas y apliques, algunos en peinados. Las barberías se convirtieron en los espacios de encuentro para los hombres de la época. Durante la Edad Media, el control de la Iglesia Católica marcó la austeridad en el peinado, los cabellos largos y trenzados para las mujeres y el pelo corto para los hombres. Con el Renacimiento, la recuperación económica y social revaloriza el cuidado estético y la moda como marca de clase. En los siglos XVII y XVIII, la figura de Luis XIV impone la moda de las pelucas, procurando ocultar la calvicie del rey. Podríamos decir que en el Uruguay contemporáneo, otro Luis puso de moda el implante capilar. En el siglo XIX, la peluquería se convierte en un oficio. La moda y el peinado cobran protagonismo, marcando las identidades de clase e ideología. En la década del 50, época dorada de Hollywood, la moda eran los cabellos brillosos, plateados o cobrizos, al estilo Marilyn Monroe o Rita Hayworth. En tanto, los hombres procuraban jopos al estilo Elvis, la moda beat o los cortes militares. En los 70, en los 60, la moda hippie, y así podemos seguir con la moda punk u otros estilos. Actualmente vemos un significativo crecimiento de las barberías y peluquerías como centros estéticos, donde se brinda una amplia gama de servicios para el cuidado de la imagen de hombres y mujeres. Es una época de estereotipos estéticos donde la uniformización y la búsqueda de la singularidad están en tensión. Volvamos a la peluquería que había en mi casa. Una peluquería de mujeres que pasaban horas sentadas delante de un espejo. Supongamos que preguntando, espejito, espejito, ¿quién es la más linda de todas? En las peluquerías hay muchos olores, muchos disfraces, muchos ruidos, grandes espejos. También muchas palabras, charlas. Las charlas en una peluquería recorren el vasto mundo de lo humano, desde las historias familiares a la actualidad social y política del país. Los viajes, el barrio, los chismes, amores y desamores. Algunas clientas iban cada semana en el mismo horario. Estaba el grupo de los sábados de mañana, el de los sábados de tarde, las de las 2 veces por semana. En cada visita le entregaban la cabeza a la peluquera, diciendo: me veo horrible, arréglame la cabeza, quiero un cambio, tengo una fiesta y me quiero ver divina. La peluquería como un ritual en donde la imagen, el tiempo y la palabra se encuentran y se repiten semana a semana, mes a mes, año tras año.
Les quiero contar un cuento, una excusa para pensar algunas de las preguntas que me proponía al inicio. Es la historia de Hilda. Hilda comenzó a ir a la peluquería en los años 70. Era una mujer joven, casada, con dos hijas pequeñas. Iba sábado a sábado a las 10 de la mañana. Su voz era chillona, pero amable. Hablaba mucho, mucho. Se lavaba la cabeza, le colocaban ruleros y pasaba 40 minutos bajo el secador, aquellos secadores grandotes. Le arreglaban las manos y luego la peinaban, con bastante fijador. Cada 2 meses se hacía la permanente y se cortaba el pelo. Nunca se iba antes de las 13 horas y siempre la venía a buscar su esposo. La peluquería cambió 4 veces de local, muchas veces de empleados, pero Hilda y la peluquera permanecieron. Hilda hablaba de las hijas, sus logros académicos, las de las hijas, de su casa y el orden minucioso en el que la mantenía, los cambios del auto del esposo, el trabajo del esposo, los novios de las hijas, los casamientos y los trabajos en el extranjero de las hijas. Cuando tuvo casa en Punta del Este, su rutina en la peluquería cambió para los viernes. Pasaron los años. Hilda ya no hablaba tanto. Su mirada se hizo distante, pero semana a semana iba a la peluquería y se sentaba delante del espejo. Era peinada por su peluquera, que al terminar le decía: «¿Estás pronta, Hilda? ¿Llamamos a Walter?». Le diagnosticaron Alzheimer. Cuando el Alzheimer avanzó, alternaba las idas a la peluquería con la atención en su casa. Un día llegó a la peluquería y no estaba su peluquera. Hilda lloró ante la noticia de la muerte, pero volvió a preguntar por su peluquera a la semana siguiente. Volvamos a lo que nos convoca, el psicoanálisis. Inicié este trabajo con la pretensión, con algunas preguntas. ¿Por qué aquellas mujeres sentadas delante del espejo no podían parar de hablar? Desde lo más trivial a lo más íntimo. ¿Qué encontraban y qué buscaban? La historia de Hilda me llevó por otros recorridos, por otras preguntas. ¿Qué Hilda veía Hilda en el espejo? ¿Qué buscaría Hilda en su ¿Buscaría Hilda su cabeza en el espejo? ¿Qué pasa con la imagen del espejo en la vejez? El Alzheimer, ¿podemos pensarlo como una deconstrucción de lo imaginario que lleva al desconocimiento de la identidad primordial? El Estadio del Espejo, como formador del yo-ye, es un texto que Lacan publica en 1949, retomando conceptos que ya expusiera en 1936. El yo-ye es una solución imaginaria a una carencia orgánica, a una falta en la vivencia de cohesión del cuerpo en el niño, nos propone. Hay un efecto de fase en el que el niño se identifica con esa imagen del espejo. Soy yo, ye. Si bien el descubrimiento lo hace en una exploración activa, con alegría, con júbilo, el descubrimiento se produce por la intervención del entorno, de un otro que le da sentido, palabra, sos vos. Esta identificación en el espejo es fundante, es primordial. Así allí aparece un yo ideal, omnipotente, autosuficiente. Esa vivencia de cohesión se la brinda el lenguaje, la palabra de un otro que lo nombra como ese del espejo. Un aporte central de Lacan en relación a la atención especular está en la idea de que si hay identificación y fascinación, también hay odio y desconfianza. Se ve afuera unificado, pero se percibe adentro fragmentado. El yo del espejo, nos propone, es un yo paranoico. Cita: «El estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación, y que para el sujeto, preso de la ilusión de la identificación espacial, maquina las fantasías que sucederán desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica en su totalidad, y a la armadura que por fin asumida de
por fin asumida, de una identidad enajenante. En Hilda, la peluquería y sus rituales funcionaban como una ortopedia, y si fuera así, podemos pensar que el Alzheimer, en tanto afectación del órgano, rompe la ortopedia y la armadura, esa estructura rígida del desarrollo mental, impidiendo las reaseveraciones del yo. En las cinco formas del objeto A minúscula de 1963, Lacan retoma los trabajos del estadio del espejo, haciendo énfasis en el ojo y su funcionamiento en el espejo. Nos dice que este elemento de fascinación por la mirada es en sí mismo enigmático. He aquí, sin embargo, el punto de irradiación que nos permite cuestionar lo que nos revela la función del deseo en el campo visual. En el supuesto de que Hilda busca ser la más linda en el espejo, donde lo que se ve y lo que se dice es hermoso, hermoso, pero en tanto es inevitable el control de la variable tiempo. Allí se inscribe el real del tiempo y no hay palabras, no hay planes, no hay proyectos, no hay preguntas, hay silencio. El Alzheimer es una forma de eludir la castración del paso del tiempo, y la falta de la peluquera, como ese otro soporte de la imagen y de la palabra dicha, precipita su angustia en el cuerpo. Esos ojos que no pueden ver a ese otro y lloran para seguir sin ver, sin recordar y sin desear. Hasta acá la invitación para pensar. Gracias. Bueno, gracias Liliana. Abrimos ahora los micrófonos y escuchamos comentarios, preguntas. Ah, Liliana, muchas gracias por el trabajo, muy lindo eh, Ujú, y, y bueno, es conmovedor el trabajo, ¿no? Porque hiciste todo un recorrido de esas mujeres desde joven mirándose en el espejo y bueno, y supongo que Hilda con su Alzheimer también cronológicamente está en una edad, digamos, avanzada, ¿no? ujú, Este, y ¿qué podrías decir vos en relación a esto de la castración y y el Alzheimer? Porque vos decís algo así como que el Alzheimer es una forma de eludir la castración del paso del tiempo. Vos decís de no ujú. aceptar el tiempo, ¿eso querés decir? Sí, eh, va un poco por ahí, ¿no? Ujú. Como que en el recorrido de la historia de esta mujer, bueno, como sus palabras ante el espejo no la nombraban a ella, nombraban a los otros de su entorno, sus hijas, su esposo, ¿no? Y no sé, me preguntaba, quizás era a modo de pregunta también esto, bueno, en la medida que el espejo le va devolviendo una imagen de vieja, de, de desgaste, de arrugas, bueno, cuánto el Alzheimer le evita el encuentro con la castración del tiempo y con la idea de la muerte, ¿no? Con ese real de la muerte, como, bueno, eh, un poco como por ahí era la pregunta, que, que también no tengo la respuesta, pero como hipótesis para trabajarla con Para, ustedes.
Es un poco, digamos, el Alzheimer es una cuestión que queda un poco, digamos, para el sujeto un poco lejano, ¿no? Entiendo esto como para, no sé Sí, sí. si en ese lugar no sé, con esa función, digamos, ¿no? Ujú, Ahora que lo traía a ver, yo me quedé un poco en la asociación de la cuestión que trajiste de la peluquería, ¿no? Y la imagen de la cabeza, ujú, y en esta cuestión de cuánto se asocia a veces lo psíquico, lo emocional, los pensamientos a la cabeza, ujú. ¿no? A la cabeza, al cerebro, lo que trae el Alzheimer también, porque el Alzheimer de alguna manera es un trastorno cerebral sobre todo, ¿no? O sea, una cuestión que queda más Neurocognitivo. enfocada acá, cuando en realidad esta cuestión, entiendo yo, del espejo en Lacan, tiene que ver con no solamente la cabeza, ¿no? O no solamente el cerebro o la cuestión de la peluquería era como muy gráfico en ese sentido, ¿no? Con los Ujú, secadores gigantes, ¿no? Ujú. Actuando en la cabeza, el peinado, las permanentes. ujú, Sí, yo me quedé un poco en esas asociaciones de la peluquería, el espejo y la cabeza, ¿no? ujú, Cuando el sujeto en realidad es bastante más que la cabeza ujú, como imagen de ese cuerpo, eso que hay que construir, ¿no? Si ujú. no queda como seccionado, como parcializado, digamos, en la cabeza, que muchas Sí. veces viene asociado a eso, ¿no? Pues estoy mal de la cabeza, o estoy mal, y capaz que después en el discurso aparecen otras cosas, Ujú, eso que son trastornos de otro tipo, que tiene que ver con otras cosas, o enfermedades incluso, y no necesariamente es de la la cabeza, cabeza. ¿no? Ujú, sí. A mí, Liliana, me confundió un poco el título que pusiste, Ujú, porque ese título, si no me equivoco, es parte del cuento de Blancanieves y los sí, siete enanitos. Yo me sí. fui a leer hoy, porque hacía mucho que no lo leía, a ver qué encontraba de nuevo. Y para empezar, yo no pienso que todas las mujeres que se sientan en una peluquería y se miran al espejo, piense que la pregunta sea quién es la más linda, ¿no? Ujú, Sino vienen en un estado en el cual algo de la imagen quieren cambiar. ujú, Y aparte, a mí me parece que no es igual a una mujer frente al espejo. ujú, Inclusive en el cuento de Blancanieves, Blancanieves le pregunta y el espejo le contesta. Aquí está una clienta de peluquería, el espejo y la mirada de la peluquera. ujú, Y una mirada de la peluquera que le va diciendo, no, a mí me parece que tendríamos que hacer esto, le va sugiriendo, le va mostrando. O sea, una peluquera que a través de lo que ella le dice de su mirada, de alguna manera la transforma. O ujú, sea, la transforma, sale de otra manera, porque si no la rutina o el hábito parece que no sucediera eso. Es de alguna manera ponerse ante los ojos de una a otra, la peluquera en este caso, ujú, que la va a ayudar a salir mejor. Quizá ujú, no como ella quisiera, pero va a salir mejor. Además de que la va a atender, que ujú, me parece que es algo esencial en la peluquería, sobre todo para muchas mujeres en la antigüedad, en donde nadie las atendía, ¿no? ujú, O sea, ella estaba al servicio de los otros. Entonces me parece que acá tenemos la relación de una mujer en la peluquería, el espejo y la mirada de la otra. Y cómo la mirada de la otra se encarga en crearle una imagen que, bueno, lo que pretende como propósito es que se sienta mejor con ella y ujú. aconsejarla cuando muchas veces yo he visto en algunas peluquerías que va una mujer y trae la foto de alguna de Sí, estas estrellas que Sí, claro. sí. Quiero quedar como esta. no, sí, no tiene ni un elemento común y quieren que las deje como esas. Y ahí Ujú, está el trabajo de la peluquera para llevarla hasta la posibilidad
que ella tiene de hacer que esté mejor. Ujú, Entonces, primero este, este título me parece que no tiene que ver con el hecho de ser la más linda, ujú, sino el hecho de poder sentirse mejor. Yo me bien, parece que la mujer iba a la peluquería para poder sentirse mejor y atendida. No digo mejor atendida, porque a lo mejor era la única atención que conseguía ujú, la de la peluquera con la cual estaba horas. Y ujú, además a veces hacía de psicóloga sin título, ¿no? ujú, Le aconsejaba, le mostraba y ujú, salía con otro talante de la peluquería. ujú, sí, Sí, el hecho de que le tendría la cabeza, ¿no? Esa cuestión que Liliana traía de las cosas que hablaba, no ujú, solamente que se iba a cortar el pelo, estaba a 45 minutos en el secador, imagínate que ahí le hablaba mucho y con voz chillona, no sé cómo te dijiste, imagínate sí, que eso también ahí largaba mucho, ¿no? Le ujú, dijeron o no le dijeran, tenía un espacio donde poder ser atendida en ese sentido también, ¿no? ujú. No, creo que en el secador no podían hablar mucho por el ruido del secador, ¿no, Liliana? Y gritaba más ahí. Hab- Sí, pero porque una de las cuestiones es que quizás esa demanda de ser arreglada o de arreglarme la cabeza o Eso. de que el espejo devuelva como una imagen mejorada y con el asesoramiento o no de la peluquera, es como una búsqueda de todas, ¿no? Entonces, quizás ahí en esta repetición, en esta rutina, en esta suerte de ritual que tiene o que tenía esa peluquería, se generaban también estas cuestiones como más de los grupos, ¿no? Estos grupos en los que quizás las charlas eran más allá de lo que hacía la peluquera y eran entre pares, ¿no? En esa búsqueda y que quizás por ahí viene esto de quién es la más linda entre todas, ¿no? Como esa rivalidad entre mujeres, a ver quién se sentía que había quedado más bella ese día o quién tenía la historia eh, más atractiva en cada tiempo, en cada momento, ¿no? Eh, Jugaba como mucho eso a la hora de elegir el nombre en una trampa, sí, con el cuento de Blancanieves, porque bueno, parte de la trampa creo que quizás es lo que tiene la propuesta de Lacan en esto de la imagen del espejo, ¿no? Como una un alivio en esto de la unidad, pero una amenaza, ¿no? Esto de que el yo se vuelve un poco paranoico, ¿no? Entonces ese espejo al que la madrastra de Blancanieves le pregunta, espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Y cuando el espejito le dice, no sos vos, es Blancanieves, porque Blancanieves no se murió, aunque la mandaste matar, creo que ahí también está ese juego de cierta rivalidad entre la imagen, la identidad y este grupo de mujeres que habitaban cada rutina de la peluquería, no sé, como por allí. Eso, Pero es eso trampa. va, eso va de la admiración a la envidia, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es por allí. Muy lindo tu trabajo, Liliana. Yo me quedé pensando un poco lo que Álvaro decía, ¿no? El tema, qué es lo que devuelve ese espejo a, a cada una de las mujeres, que obviamente va a devolver cosas diferentes, Ujú, pero también la necesidad de ellas de que haya un otro que le indique que es mejor hacerse los claritos que dejarse y que se le noten las canas, por ejemplo, yo qué sé, ujú, no sé qué espera, ¿no? ujú, Como ese tiempo, ¿no? Esto que Ricardo decía, de ser atendidas, ujú, ¿no? Ser escuchadas, de ser atendidas, de que la peluquera focalice, ¿no? En la demanda de ella, ¿no? Que después, ujú, bueno.
puede verse en la devolución, que es lo que devuelve el espejo cuando terminó el peinado. Ujú. ¿No? Eso quería decir. Pregunta Liliana, tú que te criaste en una peluquería, eh, ¿hay algo de lo materno en la transferencia con la peluquera? Está todo de lo materno en la transferencia con la peluquera. Eh, me parece que se juega mucho allí, de esa mujer que resignifica a estas mujeres, ¿no? Eh, hay, hay ahí como mucho de eso. Y hay mucho de esta suerte de ritual que se parece un poco al ritual de un paciente en análisis, ¿no? Esto de volver todas las semanas a la misma hora, a la búsqueda de que algo mejore, ¿no? Por lo Mm. menos parcialmente. Entonces, quizás es también un trabajo para pensar la transferencia o la historia, puede ser una historia para pensar las transferencias en un lugar donde no hay análisis, pero hay palabra. Liliana, a veces si no la dejaron bien en el pelo, le ayudaron a dejar al marido, ¿no? Sí. Sí. Sí, a veces sí. Hay una cuestión ahí donde sí, en esto de lo materno, muchas de las charlas de estas mujeres tenían que ver con lo materno, ¿no? Y con sus partos, los nacimientos de sus hijos, las crianzas, los desafíos, las preguntas como respecto a la maternidad. Y se generaba como mucho intercambio en relación a qué es ser mujer y cómo también los discursos fueron cambiando con las épocas, ¿no? En relación a el lugar de los maridos, los no maridos, las que se animaban a divorciarse o las que no. Y se generaban tertulias muy interesantes, a veces no tan interesantes, ¿no? Pero a veces eh, muy del chisme de farándula, pero a veces eran charlas muy hondas, muy profundas. Muy de ese espacio como el encuentro, tiene como algo el boliche para mí la peluquería, ¿no? Ese lugar que tiene el boliche del encuentro como con las copas y la charla que se puede divagar porque hay tiempo, porque van a estar ahí mucho tiempo. Mm. Entonces, hay algo ahí de la palabra que circula, pero circula entre espejos también, ¿no? Entonces, los boliches también tienen espejo, ahora que pienso, las botellas suelen estar como, tienen un espejo como por detrás, ¿no? A los que hacen mostrador. Para los que hacen barro. También se da, entiendo yo ahora pensando lo que estamos hablando, porque el sujeto peluquero también necesita, por la posición en la que está, muchas veces cuando uno habilita, y ahí ya va más allá de una mujer o un hombre, por lo menos a mí me ha pasado, de gente Mm, que necesita también poder hablar de alguna de las cosas que tanto durante todo el día le llegan, porque hay mucho de esto, me parece que a partir de lo que estamos hablando, también queda claro que más allá del espejo, en lo simbólico del espejo, hay algo del otro que está en la palabra también, no solamente en la imagen del espejo y en esta situación que trae Lacan en su texto y el psicoanálisis, que está esta otra parte también que claramente está en el psicoanálisis también, pero digo, del otro en lo que dice, ¿no? Y se da no solamente porque va alguien a hablar y a contar sus cosas y eso, sino porque a veces del otro lado hay cierta necesidad, ¿no? De, de- de tener que hablar de algunas cosas. ujú.
gente que a veces está ahí, o gente que está, sea, ¿no? Muchas horas, muchas historias, muchas personas diferentes, con diferentes características, y se va uno y entra el otro, y así, y va como en un día cargado de mucha historia, y a veces hay gente que va y cuenta cualquier cosa, ¿no? Descarga ahí y se va. Y el Mm, peluquero queda de repente con eso, ¿no? En esa mm, relación transferencial. Que no es una transferencia analítica, pero es una transferencia igual. sí, Entonces van, le tiran todo eso y se van. Es como un depósito también, ¿no? A veces hay como cierta necesidad de tener que el peluquero también, de hablar, ¿no? De tener a alguien que... Por eso con algunas personas me parece que se da, que también del otro lado se siente eso, ¿no? Liliana, ujú. una consulta, una pregunta. En esto, cuando ella vuelve, ¿no? Con Alzheimer, ¿era llevada? ¿O ella? Sí, Sí. O sea, es que llevada, siempre fue llevada. A claro, veces, bueno, sí, pero me parece que llevada es sí, sí, diferente, ya con sí, fue un Alzheimer, llevada distinto, ¿no? distinto, pero fue como cambiando, ¿no? Ujú. Como que en el inicio del deterioro sí había como esto que podía sostener como alguna cuestión de querer ir, pero después era como llevaba como parte también de una sugerencia médica de mantener como algunas estructuras como de Hija, su rutina, ¿no? Y de su Ah, cuidado. Ujú. Y en la rutina de lo social, ¿no? claro, Porque lo- también ahí en ese espacio se da esto de que se conocen entre muchas, más cuando es una peluquería de barrio, ¿no? sí, sí, Es la que va a la peluquería, pero es la vecina también. lo- Entonces, que con lo que ahí a veces el peluquero puede quedar en una posición incómoda, ¿no? Ojo con lo que se habla, porque todos se conocen, claro. Claro. que oficia muchas veces como reserva. Claro, a mí me interpela un poco el tema del Alzheimer, que si bien se puede pensar, ¿no? Como un deterioro que es un deterioro cognitivo, o sea, neurológico, ¿no? Pero me interesa pensarlo como desde el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué podemos pensar? Porque he leído, por ejemplo, de que, bueno, podría estar relacionado con los recuerdos y la angustia vital, ¿no? O con un abandono social, con la melancolía, con una retirada libidinal, digamos, frente a algún dolor psíquico. Este, Em, pero es difícil como poder, digamos, aceptar en las personas eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo piensan ustedes? Digo, capaz que nos vamos al carajo con esto, pero ¿vos lo has pensado, Liliana? Una de las cosas que la verdad que me puse como a leer y a investigar, y la verdad que no tengo como una opinión cerrada, pero sí yo creo que no todo el mundo enferma de Alzheimer, así como no enfermamos de cualquier cosa, ¿no? Que hay algo de cada cosa en la que enfermamos que tiene que ver con con nuestro devenir subjetivo. Y, y por lo menos en esta historia, a mí me parece que el Alzheimer tiene más allá de las fabulaciones que uno pueda haber hecho a la hora de escribir, creo que hay por lo menos yo creo leer como un sentido de esto de ir perdiendo como lo nuevo, ¿no? Porque lo nuevo tenía que ver con ser vieja, con Mm, los hijos lejos, con los nietos lejos, con los nietos grandes y con las muertes cercanas y con ir acercándose a la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que en esta mujer que se hablaba a través de los logros de otros, ujú, empieza a no tener sentido esos logros del otro
para sí o la empiezan a confrontar con la idea de su propia muerte, ¿no? Por eso Y hablaste de la castración por ahí. eso hablé de la castración, sí, sí, pero Claro, siempre es en el uno a uno, ¿no? mm, Porque si sí, no empezamos como a generalizar también. sí, sí, por eso proponía arrancar con esto que del sujeto al sujeto, ¿no? Claro. Como por ahí. Liliana, me quedé pensando justamente esto que traías de el Alzheimer y la castración. Lo Ujú, estaba pensando de alguna manera, por lo menos en las etapas iniciales del Alzheimer, que sí, que hay algo, digamos, como de eludir la castración invirtiendo la flecha del tiempo, ujú, sobre todo por este problema que tiene el Alzheimer que va borrando, digamos, la memoria desde el presente hacia atrás. Y ujú, primeramente el sujeto recuerda mucho escenas de la niñez, de la adolescencia, pero no se acuerda lo que hizo hace una hora atrás, por ejemplo. ujú, Mm, Este, hace 2 o 3 años leí una referencia a un artículo de un grupo de neurólogos argentinos. Lamentablemente no tengo la cita. Y estos neurólogos hacían justamente hincapié en esto de que la persona que sufría de Alzheimer en parte se debía a que era eso, como decir, borrar el disco duro, ir borrando el disco duro para no recordar eventos, digamos, traumáticos que marcaron la vida de ese sujeto. ujú, En todo esto, además, pensando, digo, pensando varias cosas así de silvanadas, tal vez, cómo todo es lo de la peluquería está, digamos, vinculado siempre a la castración, porque siempre implica el corte, ujú, digamos, de alguna manera. ujú, Este, eso por un lado. Este, Ricardo, tú hacías referencia a las clientas que a una peluquería llevaban las fotos. Lo mismo me contó una vez un peluquero que yo tenía, que los clientes le llevaban fotos y me decía él, dice, es una cosa increíble, el rostro no tiene nada que ver y quieren parecerse a Brad Pitt, por ejemplo, en cuanto al corte de pelo. Y decía, un cliente nunca se tiene que mirar en una foto o ni siquiera mirar al peluquero, porque dice, también me piden, por ejemplo, hacerme el corte que vos tenés o el que tiene el peluquero que está atendiendo al lado. no, Dice, porque nosotros entramos a la peluquería y estamos media hora por lo menos arreglándonos el pelo permanentemente. Entonces no es práctico para alguien, digamos, de que se tiene que levantar rápido e irse a trabajar. Este, Otra cosa de Silvanada, creo que también esto de que me pareció muy interesante, lo de la historia de la peluquería. este, este dato que traías de que Luis XIV justamente usaba peluca para tapar la calvicie. Eso me ujú, pareció, digamos, muy interesante y bueno, y justamente el siglo XVII, fue la época de la ciencia y sobre todo, dada la preponderancia cultural que tenía Francia en ese momento, que fue dominar toda la naturaleza, desde el pelo justamente, es una de las cosas que traía una vez que estuve leyendo algo de la historia de la ciencia, justamente el dominio del pelo por medio de las pelucas, hasta todo lo que tiene que ver con la arquitectura, por ejemplo, todo cómo cortar los árboles, o sea, los árboles disciplinados, digamos, que caracterizan sobre todo, digamos, los jardines del Palacio de Versalles y de ujú, Vaux-le-Vicomte, que todo era absolutamente artificial, nada podía escapar, digamos, del control humano. Eso creo que, bueno, justamente habíamos visto hace unos años que la ciencia justamente es uno de los modos, digamos, de eh, esquivar la castración. ujú, Y ahí creo que en esto de Luis XIV está muy bien ejemplar.
ejemplificado con esto de que, claro, era calvo. Ese dato Ujú, me parece fundamental. Bueno, era esto más o menos, como te decía, cosas desilvanadas que fui pensando mientras ujú, hablabas. ujú. Bueno, con respecto al Alzheimer, yo me parece que deberíamos tener un poco de cuidado al hablar del Alzheimer y lo que es el aspecto emocional. Eh, Se habló de perder los recuerdos, eh, se habló de cortar con los recuerdos más recientes, y yo no sé si se pierden los recuerdos en el Alzheimer o se cortan los recuerdos en el Alzheimer. Sí sé que no los pueden localizar, que el problema, según dicen algunos, por eso había que escuchar a los que saben, están en muchos. Pero yo vi hacer una cosa en un residencial que me llamó la atención. A una mujer ya veterana con Alzheimer, veterana podría tener 60, 70 y pico de años, le hacen una pregunta en torno a una canción que a ella le gustaba y que escuchaba. Y ella mira con esa desesperación de no encontrar una respuesta y no responde nada. Había en ese residencial un piano y una persona toca el piano, era un nieto de una que estaba ahí, que es de teatro y es músico, toca la música y la mujer se pone a cantar la canción. Entonces, hay muchos que trabajan porque hay muchos textos sobre el Alzheimer que dicen que el problema está en un elemento que hace que la persona no pueda encontrar la respuesta y que tiene más chance de encontrar la respuesta de situaciones más pretéritas. Pero es lo mismo que me pasa en mi casa. Yo, por ejemplo, hay cosas que tengo a la mano y sé dónde están. Y hay cosas que hace años se guardaron en un desván que tendría que revisar todo el desván a ver si la puse ahí, no la puse ahí. El asunto es la conexión, me parece, que la persona tiene con los diferentes lugares que hay donde se sostiene la huella anémica. Pero me parece que esto tendría que hablarlo un neurólogo que nos dijera. A mí me sorprendió yo estando presente en ese lugar y la persona empezó a tocar la canción de la que se hablaba y la mujer la empezó a cantar. Y yo sé que la música llega a activar y a tocar elementos que uno a veces no maneja a nivel razonable o consciente. Entonces, no sé, me parece que esto abre a muchas explicaciones que nosotros tocamos de oído en la mayoría de ellas, ¿no? Ujú, Y estar diciendo lo de la causa y de qué manera se maneja, está bien, es un intento de tratar de entender, pero me parece que nos quedamos cortos porque el aspecto orgánico acá juega un papel muy importante. ujú, Porque cuando nosotros tenemos el caso de un trauma psíquico, que la persona no pueda encontrar el recuerdo de lo que le pasó traumáticamente, sino mucho después y después de trabajar, eso quiere decir que no lo cortó ni lo perdió el recuerdo, sino que no tenía los medios para activar ese recuerdo, para enlazar el recuerdo. Y eso no estoy hablando de Alzheimer, estoy hablando de traumas. Este, yo tenía pacientes que durante mucho tiempo algo sabía que le había sucedido, se lo contaron los familiares y no tenía posibilidad.
Y después con el tiempo, como cuando uno tira de la punta de un hilo y va sacando, comienza a construir eso, aunque no totalmente lo comienza a construir. Entonces, ahí también podemos decir que hay algo que estaba en la mente, que tenía huella anémica y la persona no podía acceder a eso. Por otro caso distinto, vuelvo a decir, pero estamos que, digamos, no podemos decir que algo se perdió o algo no está. Yo puedo decir aquello que estoy buscando se me debe haber perdido, pero sé que está en mi casa. Ese punto a nosotros nos falta. ¿Cómo accedemos desde lo que sabemos, lo que conocemos, a articular el origen orgánico de esta situación? Salvo que creamos que la causa del Alzheimer es psíquica. No estoy seguro de poder ir por ese Ujú, camino. No sé, me falta conocimiento para poder decir. ujú. Sí, a mí me resulta, por lo menos eh, como un disparador, como a la investigación, esto de que hay al inicio, por lo menos de la enfermedad, una cierta angustia y un repliegue de la palabra, ¿no? En esta quizás búsqueda como de encontrar aquello que está perdido, ¿no? Hay un algo ahí que comienza como a silenciarse, que comienza a ser como difícil para la persona. Eh, hay una base orgánica, pero bueno, yo al inicio, por lo menos en lo que pude leer, ahí hay como un algo de replegarse en esa dificultad para el encuentro de algunas preguntas, algunas interrogantes o de sostener algunas cuestiones como de lo cotidiano. Y en ese sentido me resulta como bastante enigmático eso, ¿no? Que se va como borrando de atrás hacia de adelante hacia atrás, digamos, pero más como pregunta que como certeza, lejos de la certeza, ¿no? Sí, pero es verdad que cuando es como, digamos, reciente o en las primeras etapas, hay algo de eso de que la persona llega a percibir que hay algo que está Ujú, pasando, porque al reconocer todavía al entorno o a las personas que capaz, que sea, los familiares, por ejemplo, si no te acordás que tal cosa, o no, ujú, ah, ya te dije eso. Entonces, cuando empieza a darse cuenta de que hay algo que ahí está pasando, porque a la ujú, persona ya la conoce y no le pasó en toda la vida que vinieran, qué sé yo, los hijos, y vienen y le dicen, los tres hijos que tiene, lo mismo, hay algo que está pasando, entonces la persona llega a percibir que ujú, hay algo ahí deteriorado o algo está pasando. Por ujú, otro lado, también yo tendería a pensar que, un poco lo que dice Ricardo, ¿no? Para decir que esto tiene un origen o una causa psíquica, me parece que no sé, digo, ujú, faltan elementos, pero sí sabemos digamos, en esto que estamos hablando de la imagen del cuerpo y del espejo, el cuerpo es uno solo, tanto lo psíquico como lo somático convive y la relación entre las cosas existe. Es decir, un trauma importante puede ser algo más que venga a sumar para, ¿no? Desencadenar tal cuadro, tal enfermedad o tal cosa, sea esto o cualquier otra, ¿no? ujú. Me parece que eso sí se puede pensar, después ya es demasiado, me parece, decir si exclusivamente o si la causa es la cosa. Pero pongamos una situación común. Envejecemos. Hay una cantidad de cosas que hacíamos que ya no las podemos hacer. Hay una cantidad de elementos que maneja, hay un deterioro y no celebramos con júbilo el deterioro. Muchas veces, depende de la persona, eso lo lleva, como decía Álvaro, a la angustia, a sentirse mal.
antes lo podía hacer, ahora no lo puede hacer. O sea, el deterioro, porque es un deterioro, está dentro de las demencias, pero es un deterioro, el Alzheimer, eh, va acompañado de un deterioro de la edad, porque generalmente, por lo menos lo que he leído, son personas de más de 50 años que comienzan con los problemas de Alzheimer. Y Ujú, además, Y me más de parece 65, por lo general, que ¿no? mayoritariamente son mujeres que empiezan. Entonces, hay un deterioro más acelerado, situado también en un deterioro orgánico, no solamente el tipo de las demencias y lo que le pasa, sino también el cuerpo que va cambiando y se va deteriorando. Entonces es cuando todavía tienen conciencia o buscan que la causa es el otro, o si no, no tengo esto, alguien me lo robó, por ejemplo, o lo ujú, sacó, o fulano de tal se lo llevó, empiezan a encontrar, hacen un cuento en donde ella no lo sabe porque otro actuó sobre eso, y después ya ni siquiera eso, porque entran en un estado mucho más interior, cada vez se ven más necesitadas de que la acompañen, pero no de que la acompañen, pierden la autonomía, tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo de ir con plata y con dinero, con tarjeta y comprar, porque no se sienten ellas mismas autorizadas a eso. Entonces el deterioro, como todo elemento orgánico, tiene una connotación psíquica. ujú, Tiene. Ahora, ¿quién de las personas que lleva a los 60 años o 65, como decía Álvaro, no siente que tiene un deterioro y lo pone mal? Porque hay cosas que ya no puede hacer, ya no se puede ver como se veía antes, ya el cuerpo no está como estaba antes. O sea, las conexiones sociales no las tiene como tenía antes cuando estaba en plena actividad. Entonces, me parece que haríamos bien en, si hay gente que le gusta esto, poder invitar a alguien y hablar y cotejar con una persona que sepa, especializada en esto, en qué medida participa o no participa lo psíquico, o nosotros si estamos tratando una persona de la tercera edad, llamémosle así, o de más de 60, saber de qué se trata eso que le está pasando, que es su deterioro, porque toda persona a esa edad está con cierto deterioro. Si se trata de un Alzheimer y no, ¿cómo lo diferenciamos? ujú, ¿Y qué pasa con esos recuerdos? Me parece que si esa es un interés que existe, se puede invitar a alguien y ujú, conversar con esa persona. ujú. Una de las cosas que en un texto que está en la revista de la UBA, de la Facultad de Psicología de la UBA, proponían es que epidemiológicamente hay un crecimiento de la presentación de diagnósticos de deterioro cognitivo que llevan al Alzheimer, que progresivamente ha descendido como mucho la edad y desde los 50 se empiezan a hacer diagnósticos oportunos por neurólogos, por personas especializadas y que incluso se están planteando situaciones de que llevan el diagnóstico de Alzheimer hasta en personas de 35 años, ¿no? Entonces, eh, me pareció como un dato de la estadística y de la epidemiología como muy alarmante en el sentido de, bueno, creo que nos cuesta como mucho hablar de los deterioros, de la vejez y de, bueno, y de que también tenemos en nuestra clínica personas adultas y cada vez hay más adultos grandes que llegan a la consulta. Entonces, bueno,
creo que sería como bien interesante poder hacer esta invitación que proponía Ricardo y poder hacer como ese recorrido, porque eh, si no es como que hay un algo que nos sigue quedando como siempre en el debe, ¿no? Entonces estaría bien interesante hacer ese camino. Sobre todo para no caer lo que caen algunos que publican en revistas, en donde cuando se instala un síndrome, una carencia, una demencia, todo pasa a ser centralizado en eso. O sea, cuando Ujú, empezó a desaparecer la tristeza y era todo depresión, y atrás de la depresión estaban los laboratorios, ujú, o las crisis bipolares, o la ujú, hiperactividad de los niños, o el ujú, déficit atencional de los niños. Bueno, está bien, puede ser algo que nos lleve a preguntar, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque si no en esa bolsa entra todo. sí, Y sí, a los 20 años pueden tener Alzheimer dentro de poco, porque no se está acordando. ujú, Entonces, yo me parece que hay que ser muy cauto con esto y hay que, si estamos realmente interesados en algo así, invitar a alguien que nos parezca que nos pueda ayudar y hacerle las preguntas y poder llevarlo al terreno de lo nuestro y decirle si parece. Ahora, que lo emocional está metido en todos los problemas orgánicos, en algunos como causa y en otros como una causa convergente, pero no hay ninguna duda de eso. ujú, Ahora, no podemos decir que el Alzheimer tiene que ver cómo estaba sintiéndose con los recuerdos y con el pasado. Para mí no es aceptable, siendo ujú, yo un ignorante en relación al Alzheimer, ¿no? ujú, Por eso preferiría preguntar. ujú. No sé si a otro le parece que esto no es así, me gustaría que lo dijera. La causalidad, hay que tener cuidado con esto de las causalidades, ¿no? Porque como lo psíquico está metido en toda afección, tenemos una gripe y sentimos que nos morimos Mm. y que no podemos y que el cuerpo se nos deteriora y ya volamos, no sé, me, me parece que hay que hablar y pensar un poco más lo de las causas. Y yo creo que hay que tener También como en la, esta cosa en en- cuenta, ¿no? Para, para trabajar el tema del Alzheimer. Pensando, lo primero que asocio y se me ocurre es la calidad de vida del sujeto. No es lo mismo una persona que deportista, que se alimente bien, ¿no? Digo, eh, que otra persona que no haga ningún tipo de ejercicio, que no se alimente bien, que tenga enfermedades de base, ¿no? Digo, creo que es como bien distinto. Y hago Sí, acuerdo con Ricardo en esto, que bueno, que lo psíquico está presente ampliamente. yo he visto muchas personas que no están diagnosticadas con Alzheimer y que quizás no tengan Alzheimer. Pero cuando comienza la desconexión con las cosas que le importan, con los desafíos, con la relación social, se empiezan a volcar sobre ellos interiormente, a salir poco de la casa, situaciones que tienen que ver con no bancarse la etapa que están pasando, o a lo mejor situaciones de depresiones profundas en que no quieren recordar, no quieren hablar, no se acuerdan, no tienen agilidad mental, porque la agilidad mental es mantenerse permanentemente en discusión con el otro. Sí. Me Ujú, acuerdo lo que decía Freud, no hay nada más importante para alguien que tener un adversario inteligente. Claro. O sea, alguien que nos ayude a pensar, pero
tiene que haber una conexión. Cuando la gente se empieza a encerrar, sobre todo los más veteranos, y no salen y les cuesta, y ya viven la televisión y lo otro, evidentemente su posibilidad de manejar toda la riqueza que tienen a nivel de la memoria cada vez se pierde más. Yo he escuchado a neurólogos decir no se pierden las neuronas, se apagan. Ujú. No sé si será cierto, porque no soy neurólogo, pero me gustó lo que decía. Yo veo que hay gente que se mantiene en actividad hasta más años, y no hablo de Alzheimer o no Alzheimer, y son gente que puede usar más todos los elementos. Ahora, si uno se mantiene encerrado, si habla con poca gente, o la otra persona que tiene al lado se está pagando y tiene la misma edad, antes, por ejemplo, los abuelos convivían con los nietos Ujú. o tenían una relación más directa, ahora no. En este Ujú, momento de segregación, cada uno está más reducido. Yo me parece que eso no tiene que ver en sí con el Alzheimer, pero también ujú, incide. ujú. Yo no sé mucho más bien casi nada de Alzheimer en relación a las últimas investigaciones y menos que menos de las neurociencias. Sí, tengo experiencia de estar cerca de personas con Alzheimer y también algún comentario y averiguación con algún neurólogo en relación a esas personas. Eh, Quizás no en los últimos años, capaz que eso cambió, pero hace años atrás lo que me habían dicho más de un neurólogo es que para que la ciencia pueda decir que una persona definitivamente tenía el diagnóstico de Alzheimer, había que hacer una autopsia cerebral, a lo que le llaman Alzheimer, Ujú, que no alcanza con los diagnósticos. El diagnóstico incluso lo diagnostica y en la historia clínica ponen Alzheimer porque se, se se supone que tiene eso que después le llaman Alzheimer, pero que para saberlo hay que hacer una autopsia, o sea que es post-mortem. Y que hay algunos estudios de imagenología que a veces pueden llevar a pensar alguna cosa. Y también me hablaron de algún tipo de Alzheimer que, no sé, hablan de no sé bien cómo es, pero un gen, algo así, que por lo general es a esas personas que les viene más temprano que a Ujú. veces se hace en algunos países cuando alguien tuvo muy joven, le hacen a los hijos y eso porque aparentemente eso se repite bastante. Eso en relación al orgánico que supe o que me dijeron igual hace tiempo, no ahora, capaz que esto ya se piensa distinto en relación a lo que puede decir la ciencia de eso. Ahora, lo que a mí siempre me ha conmovido en relación a estas personas que he conocido con Alzheimer y me ha llevado a preguntarme en relación a la clínica, es que em, si hay una cercanía con la persona que está diagnosticada con Alzheimer, digámosle, porque no sabemos si tiene, no tiene, qué es, qué no es, pero que está diagnosticada con Alzheimer, y otras demencias. em, a veces si se encuentra como los puntos de goce, cómo goza ese sujeto, eh, se puede producir algo distinto de lo que venía pasando en esa apatía o en ese repliegue o en esa falta de memoria, incluso en estadios muy avanzados. Y eso lo puedo decir por lo menos de las personas con las que estuve interactuando con Alzheimer, que eso lo puedo asegurar en relación a la experiencia. Después, bueno, si hay estudios de eso y si eso le dan una explicación u otra, ni idea,
pero sí que gozan distinto, entonces en eso de que el sujeto goza de una forma distinta y que hay como una predominancia Ujú. de ciertos mecanismos y de ciertos y de ciertas activaciones en relación, ¿no? A esos goces, eh, a veces se producen cosas que son muy interesantes. Una, por ejemplo, con la música, esto que decía Ricardo, conozco personas que también tenían una desconexión impresionante y cuando alguien de repente empieza con una guitarra y es un tema que les gustó siempre, empiezan a hacer la percusión con los zapatos, con los pies, por ejemplo, y lo hacen espectacular. eh, y eso de repente los lleva a una alegría y a Mm. conectar con algo bien distinto de como venían incluso en los últimos años. Este, y después algo que también me resultó interesante fue ver un caso de Alzheimer, que parecía que todo estaba perdido, no había ningún punto de conexión con ningún otro. Las conductas basales obviamente ya estaban perdidas hacía mucho tiempo, pragmatismo ni que hablar. Eh, y hubo un comentario de alguien que dijo que quizás se podía hacer algo y lo que se estaba tratando de comunicar con ese paciente en una situación de paliativos, para saber si le estaba doliendo mucho el cuerpo, para ver qué se podía hacer al respecto. Y hubo una comunicación que parecía que era imposible y fue muy sorprendente, porque si se hubiera sabido antes, quizás en la familia se podría haber usado ese recurso, quizás. este, que en ese caso hubo una comunicación obviamente la comunicación era como si se le hablara a un niño, palabras, frases cortas, nada muy rebuscado. Y en esta comunicación aparece la posibilidad, se le da a ese paciente, de que si quiere decir que sí, cierre los ojos fuerte, bien fuerte, y que si quiere decir que no, los deje abiertos o si se cierran porque se cierran, está, pero que cierre fuerte cuando quiere decir que sí. Y en este paciente pudo haber una comunicación bien clara y pudo empezar a comunicarse, la familia vio que eso funcionaba y comenzó a comunicarse con él, ya no acerca del dolor, sino de otras cuestiones, con esas respuestas con los ojos. No apelaban demasiado a los recuerdos, apelaban más al aquí y ahora, a lo que vivían, a lo que compartían, pero se empezaron a activar otras cosas y este paciente que estaba sumamente metido hacia adentro, muy replegado, comenzó a sonreír, trataba de acercar las manos para decir algo que no podía decir, también se frustraba porque no podía hablar, pero como que de alguna manera apareció ahí un sujeto que, bueno, que podía vivir al menos el tiempo que pudo vivir. Entonces, también me dijeron, porque yo consulté con estas personas de paliativos, por qué esto no se difundía y por qué esto no se decía, que podía servir mucho a muchas familias para poder hacer algo. Y lo que decían es que el tema es que científicamente no hay estudios que comprueben que esto pasa así y que ellos además en la experiencia lo usan como un código, lo prueban, pero no funciona con todos los pacientes y ni en todos los casos. Entonces que ellos en su experiencia, para hacerse más fácil ellos ese trabajo, prueban. Si funciona, lo usan. Si no funciona, queda ahí, porque no pasa siempre esto. Entonces me parece que hay mucho para conocer y para aprender de los que sí saben de estas cuestiones y han investigado y también de la experiencia. Y después, por otro lado, desde nuestro lugar como psicoanalistas, me parece, yo me quedo con esta otra cuestión de decir, bueno, quizás qué se puede hacer para escuchar ahí al sujeto y para que pueda seguir produciendo algo con sus voces, incluso, ¿no? Con sus Sí, voces. Puede estar el deseo ahí también, pero digo, me sí, parece que hay algo ahí que se puede dar. sí, Eso es lo que se me ocurre. estoy totalmente de acuerdo, Luisa. Yo les quiero comentar algo desde mi experiencia. Yo tengo a mi mamá también con un deterioro cognitivo. En realidad no le dieron
un diagnóstico específico o demencia o Alzheimer. Pero a mí lo que me llama la atención, y esto lo quiero compartir con ustedes, es que ella no conoce a nadie, no conoce ni a mi hermano, a nadie. No me conoce a mí. Cuando me ve, no me conoce. Pero cuando yo hablo, enseguida me nombra. Y entonces pasa todas las veces que voy. Me mira y no sabe quién soy. Y cuando le digo algo, hola, soy yo, hola, mamá. Y entonces, sos vos, hija, qué bueno. Así. Mm, Y todas las veces pasa lo mismo, porque no, o sea, no me conoce. Ahora, hay algo ahí de la voz, ¿no? Y de lo que ella escucha. Y Seguro, porque eso, como la música es el puente, es el bridge. sí, El problema es de conexión. exacto. mm, Por eso lo traía, porque tú lo trajiste de alguna manera, Ricardo, eso del que tocaba el piano y esta persona recordó la canción. Y en este caso, mi mamá escucha la voz, mi voz, y se acuerda de mí, o sea, me conoce. Claro, ahí Mm, a mí me parece, digo me parece y en realidad se abre como pregunta, ¿no? claro. Pero al menos de lo que he conocido por experiencia de estar cerca de personas con Alzheimer. Mm, Eh, que es justamente ahí, por dónde pasa el goce, esto de claro. la conexión que dice Ricardo. Quizás para alguno es la música y la música se sabe que mucho funciona así. Quizás para otro es el contacto físico, el tacto, el agarrar la mano, tener agarrada la mano y eso, y de repente la mirada sostiene y ahí se produce algo que también, ¿no? Hace otra cosa, con alguien que quizás Mm, la música está y no pasa eso. Hay que ver cuáles mm, son los puntos de conexión con los goces predominantes, me parece. mm, Eh, mm. y por dónde pasan las pulsiones. Me parece que hay toda una cuestión ahí de un circuito pulsional que es interesante para poder desde ahí conectar, ¿sí? Y producir alguna cosa digo, Sí, ahí con ese sujeto, traer al sujeto. ujú, y yo creo que desde el psicoanálisis o como psicoanalista falta muchísimo investigar sobre esto. Y me parece re interesante la idea bueno, de traer a un neurólogo o de invitar a algún neurólogo que nos pueda como, bueno, dar cuenta de algo, ¿no? Si se sabe de algo, porque me parece que tampoco no hay tantas investigaciones. Hay investigaciones, pero me parece que hay muchas interrogantes desde los neurólogos también. Mm, Hay ujú, una asociación mm, que, que hay una asociación que se dedica a, incluso trabaja con familiares de personas con demencias y con Alzheimer, y por lo general ahí tienen bastante sabido lo que se sabe desde un conocimiento más científico, más universitario, ¿no? En relación a lo que pasa, pero también mucho de lo que es la experiencia, de lo que es el día a día y de los casos con los que trabajan. Entonces, quizás esa pueda ser una vía y, y bueno, y quizás a mí me entusiasma también pensar en esas preguntas y en cómo... me interesa sobre todo en la escucha y la escucha ya no solamente con, con la oreja, ¿no? Con el oído. ujú, Hay algo ahí que de esto, me gustó esto del bridge que decía Ricardo, de la conexión, que me parece que si podemos escuchar por dónde pasa, como pasa en la clínica, no solamente con los casos de Alzheimer, con cualquier sujeto, poder ver dónde están esos puntos ahí y poder trabajar con eso. Quizás un abrazo con un paciente, no importa si tiene Alzheimer o no, puede abrir eh, ahí el lugar del sujeto y en otro caso un abrazo no es nada o incluso
Seguro. contraproducente en relación a lo que puede ser un Luisa, análisis. eso pone en juego cuál es el propósito de la transferencia y de la relación, ¿no? Ujú. Si es una investigación en relación al Alzheimer y los modos transferenciales de activar y de ir mejorando en lo que se puede de la vida, si creemos que si podemos psicoanalizar a una persona de ese tipo cuando ya está en un estado avanzado. No sé, yo me parece que tiene que ver eh, quizás hasta dónde estamos también limitados, no solo lo que podemos hacer de acuerdo a la singularidad, sino también hasta dónde estamos limitados y cómo nos bancamos la frustración de que mucho de lo que manejamos no puede estar en juego. Y si lo Ujú. queremos hacer, además, digo, todo eso está en juego, porque cuando es un familiar es otra cosa, un amigo, un familiar directo. Otra cosa es recibir esas demandas clínicas. O sea, hay momentos que uno puede querer y otros momentos que no. No sé, está todo eso en juego, ¿no? Me Sí, parece. igual me interrogo, no sé si alguien ha tenido algún, alguna persona bueno, que tenga ese diagnóstico. Yo en mi experiencia por lo menos no he tenido, en consulta digo. Ujú. A ver, No no sé si, creo que la persona que tenga esa afección esté buscando un psicoanalista para hablarle de los problemas que tiene. O sea, eso está claro. Por ahí alguien nos conoce y nos puede decir si la querés tratar, está un poco caída, este, pero no viene, no hay demanda no hay pedido de ayuda, no hay demanda en torno a la palabra. por eso, Más Ahora, bien, otra cosa es poder estudiar y ver qué es lo que se puede hacer por la persona. claro, Yo creo que excede a lo que es la clínica psicoanalítica, no a los conocimientos que tenemos, pero sí a la clínica psicoanalítica. más bien llegan familiares de Uh, personas que tienen Alzheimer, ¿no? sí, sí. Eh, A mí me más tocó bien escuchar llegan, una la demanda persona me parece que ahí. tenía Alzheimer. Eh, sí, Álvaro, perdón, que no escuché. No, que en esto que preguntaba Vero, a mí me tocó escuchar una persona con Alzheimer. Eh, una persona, estamos hablando de más de 90 años, ¿no? Este, me llamó una de las hijas para ver si la podía ver en la casa y la verdad es que si bien no se pudo sostener mucho, pero es interesante ver al sujeto, digamos, en esto de que también habla y necesita hablar de algunas cosas. Lo que pasa es que a veces, obviamente, hay cierto desencuentro entre alguna cosa que dice y si al siguiente momento ya no lo recuerda, pero con momentos donde la persona sí necesita hablar. Recuerdo, fue hace unos años ya, pero recuerdo que era una mujer que realmente algunas cosas las quería hablar. Sin embargo, tenía un diagnóstico y no era que no estaba avanzado, ni mucho menos. Y era una mujer bastante mayor, pero si bien estaba mucho más invalidada corporalmente que psíquicamente, más allá del diagnóstico. O sea, Ujú. si bien lo que le costaba era más el movimiento, no tenía dificultades para poder abordar algunas cuestiones de lo que estaba pasando con su vida, de lo que pasaba con sus hijas, de qué iba a pasar, porque ella obviamente que veía una muerte cercana, digamos, se veía como en esa última etapa, entonces tenía algunas preocupaciones de las que quería hablar. Y en realidad el diagnóstico de Alzheimer entraba más como obviamente no algo percibido por ella, se notaba, yo lo notaba, ¿no? Obviamente, ella se tenía que de repente reencontrar en esto de que preguntan, ¿no? Y bueno, ¿y quién sos? O cómo sabes eso, o cómo ese desencuentro que hay entre lo que contó, lo que el otro sabe y yo no sé, y cómo lo sabe, y una mezcla de cosas que se dan. Una cuestión como por momento media persecutoria de qué hace esta persona acá o en casa,
¿Cómo sabe esto? Es un poco entreverado, pero por momentos pudiendo, digamos, hilar una cosa con la otra y pudiendo sostener cosas de las que habla. Evidentemente no es una persona que vaya a llegar al consultorio, llama otro y viene más, como pasa en otros casos, ¿no? Viene un niño que lo trae la madre, y si viene al consultorio y viene con un montón de energía, lo trae la madre. O pasa, qué sé yo, en algún caso de alguna cuestión grave, o no sé, qué sé yo. Hay casos en los que se da y no necesariamente es Alzheimer y pasa igual. Que sea más objeto de consulta que sujeto, digamos, porque es el otro lo trae. Yo es la única experiencia que tengo. Me ha pasado en caso de adultos mayores y coincido que alguien decía recién al pasar que es verdad que hay más consultas. Yo no es que tengo una gran experiencia, pero, pero es verdad que hay mucha gente adulta que llega como a un punto donde, bueno, tiene que encarar algunas cosas y se siente en ese lugar. De repente alguien le dijo, che, ¿por qué no probás? Buscate un espacio, hablar, ¿no? Y que llegan a hacer ese pasaje del pedido de ayuda a un análisis, ¿no? A una demanda de análisis, a comprometerse en otros puntos, en la transferencia. Y es bueno. Me ha pasado de gente que lo hace hasta los últimos días de su vida, ¿no? Que me refiero a tener una sesión tal día y bueno, a la siguiente semana recibir la noticia de que falleció. Este, Yo creo eh, que la muerte está en juego en todo eso también. sí, 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 hablar al final de la vida de algunas cosas sí, que antes se hacía con otra gente que no era ni psicólogos ni psicoanalistas, ¿no? O sea, aliviar la carga una vez que se van, ¿no? O que nos vamos. Con el cura, Yo creo que con el cura, sí. O sea, sacarse de afuera aquello que no pudieron, que no hablaron, y eso es importante. Este, digo, sí. O sea, la muerte es la que pone el límite, no tiene todo el tiempo para hablar de eso. Mientras esté bien, voy a tratar de hablarlo, ¿no? El efecto de la palabra. Ya no estamos hablando de Alzheimer. tal cual. Bueno, Bueno, estamos en la hora, ¿les parece ir dejando por acá? sí, gracias Bueno, Liliana. Nos no, diste que gracias hablar. Liliana por el nos, trabajo. nos hiciste Gracias a pensar. todos. Bueno, Nos me vemos la alegro próxima. de sus Liliana, Gracias. nos Chao, pusiste frente gracias. al espejo. Liliana, nos pusiste frente al espejo. Y Y de sí, eso sabes. ¿Viste? no, Mirá todo lo que hablamos. hasta luego, Chao, nos gracias. vemos. Chao, que pasen. Chao, Chao. gracias.